Muy buenas tardes, queridísima audiencia. Por fin nos reencontramos. Han sido meses de muchos quehaceres. Ahí me dan ganas de ser de esa gente que va de la U a la casa y de la casa a la U y tiene mucho tiempo libre, pero no es el caso. Y por lo mismo, bueno, el tiempo para hacer el podcast es nulo, pero han habido, bueno, pasan muchas cosas, siempre pasan muchas cosas. Y naturalmente despiertan las ganas de comentarlas, como es el caso de hoy, que nos convoca el último disco de Deftones. Eh, para esta oportunidad me acompaña el Hernán Carrasco de Espectador. Han habido situaciones en las que el Hernán ha estado con otra gente de Espectador, también han habido circunstancias en las que ha estado solo. Y la última de ellas, que además fue la última en la que estuvo en general, fue cuando hablamos del último disco de FKA Twigs de este año. Y, y nada, pues, el Hernán es súper apañador y ahora apañó de nuevo y me pareció un invitado acorde. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien acá? Esperando comentar este regreso triunfal, po. Triunfal. Sí, totalmente. Bueno. Sí, pues, o sea, yo una pequeña cosa que quiero decir sobre el podcast, que ojalá no se interprete, porque, bueno, cuando uno elige hacer pautas, en este caso la pauta es el Private Music de Deftones, uno no anula que otros discos no sean dignatarios de pautas. De hecho, han salido discos mejores, e incluso han salido discos que quizás peores pueden ser más interesantes. Pero bueno, es Deftones. Este podcast ha tenido episodios de discos de Deftones en directo, o sea, como que salieron y hubo podcast. El último fue el del OMS, cuando salió con el Raimundo y el Luis, en la época del Darío, hace mucho tiempo, 2020. Y Pandemia. bueno, pandemia exactamente. Y ya como que hay uno que es un poco comprometido, ¿no? Si hubo capítulo de un disco de Deftones, tiene que haber capítulo del siguiente. Así que eso, po. Ahora en ese tiempo hablamos un poco de Deftones en general. No sé si hay tantas cosas nuevas que decir. Bueno, obviamente tú no estás ahí. No sé qué observaciones en general tenéis de la banda. Bueno, si hay algo nuevo que decir de Deftones desde el 2020 y la época del OMS y la expectativa del OMS y todo eso hasta hoy. Es una cosa que es súper extra musical, o quizás no tanto, lo vamos a discutir, que es el recambio generacional, po, y las nuevas sensibilidades que aborda el proyecto, po. Se ha discutido mucho que hoy día Deftones como que tiene mucho appeal, como se dice, a los Zoomers, también como bueno, a los millennials siempre, pues, pero también como una esfera específica que es como, no solo que entra como desde el rock o desde el metal, sino que más como desde un placer estético, podríamos decir, o un placer sensual, ¿cachai? Y como que han conquistado mucha audiencia desde ahí, y eso quizás la mejor forma de capitalizarlo, incluso en términos económicos, ni siquiera solo artísticos, era hacer un disco que reflejara eso. Eh, un poco, un poco lo que hizo el Brat, siento yo. Aunque suena como un alcance medio lejano, pero el Brat de alguna forma fue como, ya, ¿qué es y qué? O sea, ella, la Charlie XX, pensó como, o sea, me da la impresión, ¿quién soy yo y qué se entiende por mí y mi figura pública y cómo dialoga esa figura pública con mi audiencia? Ya, de tal forma. ¿Cómo puedo plasmar eso en música? ¿Y cómo puedo presentarlo? Ya, de tal forma. El resultado es el Brad. El Brad sale y bueno, es el éxito que es y la gente se acerca a él, y se dan estos fenómenos de que, claro, la gente entra a un artista más por un disco en específico que necesariamente porque le importa ese artista, po. Otro ejemplo, el Glow On de Turnstile, ¿cachai? Mucha gente muy pendiente, mucha gente que se dice muy fanática de Turnstile, que en verdad como que solo le importa ese disco y bueno, y ahora eso ya no corre, pues porque ahora Turnstile tiene otro disco más. Pero bueno, pues, eso no pasaba en la época del OMS. Como que en mi cabeza Deftones en ese tiempo era una banda de metal que había sido muy pesada en los 90, que había sido capaz de retransformarse a medida que pasaban los 2000 y que increíblemente habían seguido siendo muy relevantes. Y nada, pues, habían hecho un disco que, bueno, si quieres puedes dar tus impresiones del OMS, pero eso como que competían todavía como en la esfera de banda de metal veterana. Y ahora como que para mí corren un poco en la liga de acto cultural, así en general, como en la esfera
música popular de las grandes ligas. No sé si me explico. No, diría como proyecto de pop, pero sería como demasiado eh, desenmarcado, porque, bueno, no es pop, po, obviamente. ¿Qué te pasa a ti? Bueno, tú igual tenés más edad, pues quizás tenías otra relación con con la figura popular de los Deftones. Sí, bueno, Deftones yo creo que entra como en esa tipo de banda que ya como que trasciende un poco la música. Como, no sé, pues Björk, Radiohead, de hecho lo han comparado harto en ese sentido como más meta, pero yo creo que lo que lo hace como especial es que mantienen esa esencia a lo largo de la época. Y yo creo que justamente, no sé, pues, por ejemplo, LOMS salió en un periodo medio extraño, como en pandemia. Fue como muy avisado a la rápida, quizá. Este igual, pero en cierto sentido como que lo publicitaron un poco más, siento yo. Como que estaba más ahí la banda inmiscuida en las redes sociales, por así decirlo, y que eso quizá afectó un poco a decir eso como que es una supuesta como un male brat. De hecho, hasta la portada es verde, Sí. cosa rara. Pero eso, pues yo creo que ahora como que capitalizaron eso de forma que siento yo que lo publicitaron un poco más este disco y creo que eso fue como más o menos como que como decirlo, como que aumentó un poco más la escucha. De hecho, si tú veis como en Spotify, como que rebasó un montón las escuchas mensuales de Deftones. Bueno, ni hablar Discos clásicos, tú de, decís. claro, también, pues. Y ni hablar de que fue antes de anunciar que venían a Lollapalooza y decir que Deftones, siendo como headliner, es una cosa súper cuática también de ver, po. O sea, ¿cuántas bandas podéis decir que de metal eh, pueden ser headliner de un Lollapalooza? En Chile, dos. Bueno, tres con Deftones, po, porque había estado Metallica y Tool. Claro, Claro que aún no sabemos si Deftones va a ser headliner de segunda o no va a ser, quedándose en la tercera. Yo creo, no sé sinceramente. yo creo que eso igual responde como un poco bueno, la consecuencia de todo de esta nueva fanaticada, este nuevo recambio de generaciones. Más sume igual que en Radiohead, por así decirlo. También pasa lo mismo un poco, aunque Radiohead igual tiene mucho tiempo ya sin sacar nada, entonces, bueno, ahora volvieron, pero un poco lo mismo, igual que Björk, igual que esas bandas que trascienden un poco a las generaciones. Claro, el caso particular de Björk quizás como que no. Siento que los aportes como extra musicales y más culturales de Björk fueron más inmediatos. No hubo que esperar a que una generación se acercara a ella. De hecho, hoy día Björk igual está medio capa caída, quizás siendo incluso más activa que ella, por ejemplo, Radiohead, por poner un ejemplo Claro, contemporáneo a ella, que también es de los 90. Porque de hecho sí hizo un disco, no me acuerdo el año, pero fue post pandemia, el Fosfora, el que produjo el Alto. Fosora. Y no pasó nada, pues. Bueno o malo. Ese tiene capítulo, de hecho, con el Nicolicio. Eh, que es un disco, dentro de todo, olvidable. Sobre todo para el estándar de Björk. Eh, no malo ni nada. Y bueno, ella también está como en una cosa que yo insisto que para el resto del mundo es difícil de entender, que es todo este rollo de mezclar la cultura, o sea, la música popular con la cultura islandesa, po. Que yo para ilustrarlo bien recomiendo como pensar lo que para nosotros se hace súper natural de los tres, por ejemplo. Puta, imagínense gente de Islandia y escuchando esas weas, pues, si no, es como la misma reacción, pues. Cosas que en su mundo pueden ser muy naturales y muy creativas, para nosotros se nos pueden hacer muy distantes. Y quizás muchas veces la gente reacciona de forma negativa, pues como criticándola o considerándola mediocre o bajo el estándar de Björk. Pero Björk también era como una figura como de liberación sexual en su momento que como que prendió mucho en lo extra musical. Ella fue actriz también en una película no menor, en Bailarina en la Oscuridad de Von Trier. Y, y diría que la gente que prende con Björk hoy prende por la música vieja, hasta el Homogenic, no, hasta el Vespertine.
Eh, pero sí diría que, claro, si se anunciara un disco de Radiohead, sí sería tema, bueno, mucho más que uno de Deftones. También, ¿para qué estamos con huevos? O sea, Radiohead es una banda más importante que Deftones. Y, Claro. y con mejor discografía también y una más cuidada también. Creo que son menos discos o quizás uno menos o algo así. Yo Porque creo que están Deftones, como a la par, yo creo. sí. A ver, si no me equivoco, no me acuerdo si cómo era rápido. Porque igual fue interesante algo que salió ahora con que salió el Private Music, que es que Deftones tiene 10 discos y tienen 30 años, entonces básicamente es como un disco cada 3 años. Y de hecho el lapso de tiempo más amplio que habían pasado sin sacar música había sido este último, pues del OMS al Private Music, que habían sido 5. Eso quiere decir que en algún momento sacaron 2 discos en menos de 3 años. Bueno, son datos estúpidos, pero si alguna vez se demoraron menos era porque estaban en una época más fructífera, y si ahora se demoraron más es porque estaban en una época más no menos fructífera necesariamente, pero sí más meditativa, se podría decir. Tampoco estos gallos son como muy de un perfil público, de tener proyectos paralelos ni nada, excepto el cantante, el Chino Moreno, que sí participa como invitado en otros proyectos. Bueno, tiene Crosses también, que comparte músicos con Deftones. De hecho, como este one que toca la guitarra es la planilla, está antivacuna y todo, el guitarrista de Crosses es el que toca en vivo cuando salen de Estados Unidos y Canadá. Em, Así que bueno, había un movimiento para nutrir esos 5 años, po. Además que, bueno, aprovechando que tú sacaste lo de Lollapalooza, hay como hay como un perfil de Deftones en vivo, de acto para ver, así, entradas caras, lugares grandes, festivales, como una propuesta en vivo muy, no excéntrica necesariamente, pero sí muy sólida y como muy equilibrada también. Pero eso, pues. ¿Qué opinión tú tenés del OMS y de la parada como estrictamente musical en la que estaban antes de que se lanzaran con este? O sea, el OMS, por ejemplo, venía ya de esta capa caída del Gore, que incluso como muchos han dicho que el peor disco de Deftones, el Gore, ¿Mm? igual siento que es un poco exagerado. Yo creo que es como un poco descafeinado ese disco. Pero si no, para ti, ¿cuál sería Eh, el peor? o sea, puede ser ese, o sea, el peor en ese sentido de los discos de Deftones, siendo un buen disco, un disco bien. Pues el Adrenaline un poco igual, siento que es un poco más débil igual, pero igual es como innovador en ese sentido, porque igual Mm. es bien temprano ese disco de nu metal. Pero bueno, después del Gore, yo creo que, claro, se tomaron su tiempo, llegaron con esta propuesta que bien inmediata, yo creo que es como como rememorando viejos tiempos, solamente que incorporando ciertos elementos como de post-metal, por ahí, pero bien poco. Pero yo creo que ahí como que volvieron triunfalmente, igual en una época rara, como que no, siento, no sé, como que, ¿cómo decirlo? Como que es media rara esa época de pandemia, entonces como que todo pasó muy rápido, entonces siento que igual como que se olvidó un poco bien rápido el disco de LOMS, pero sí fue un regreso triunfal, según yo, ahí. ¿El OMS? Aunque ahí vamos, sí, aunque ahí vamos a hablar de si este es mejor o no, pero bueno. ¿Lo he escuchado ahora últimamente, el OMS? Igual es una experiencia. Sí, no se lo he escuchado, es bien como agresor, pero La igual primera tiene mitad pasajes sí. como bien ambiental, sí, po, bien ambientales a la mitad y que yo creo que se van diluyendo un poco en la segunda mitad, pero igual tiene buen cierre, Sí. O sea, tiene un buen cierre. algo que yo repetí mucho con distintos amigos, bueno, incluyendo contigo por WhatsApp, es que algo paradójico del Private Music, o sea, más que paradójico del Private Music, paradójico de las búsquedas del OMS, es que, claro, el OMS tiene todo este rollo de la dualidad y el equilibrio a través del budismo. em, de hecho, bueno, uno de los primeros versos es eso de balance, 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 y hay muchas canciones que hablan de eso, de la simetría, de la dualidad, del equilibrio, y otras weas que profesa el budismo. Y eso ¿cómo se digo? Se proyecta también en la música, pues hay una mitad que es muy intensa, como bien decís tú, que es la primera,
Y hay una que no, que es la segunda, que es más suave, pero lo curioso de eso es que eso es Deftones. O sea, históricamente, Totalmente. quizás salvo el Adrenaline, que puede ser como el más puramente intenso, eh, siempre ha sido así, ¿cachai? Y que el hecho de que el OMS lo hayan hecho un poco más explícito y menos diluido, menos implícito, igual es un poco más obvio y por lo mismo un poco menos natural, se puede decir. Y lo primero que salta a la vista del Private Music es que esa fusión de ambos mundos, como si está mejor lograda y no está tan en la cara, se siente más natural, se siente más cohesiva y se siente más fluida por lo mismo. Entonces, claro, es como deja un poco, ver un poco tosca eh, la propuesta general del OMS. Como hay algo que esto no pasa tanto en la música como en otras formas de arte, que no quiero poner muchos ejemplos para no alejarme de la música, pero los artistas muchas veces hacen, y están en su derecho, a de repente como hacer obras quizás un poco toscas y no demasiado creativas, cuyo objetivo central, más que ser un desplante creativo o artístico, es ser un desplante de eh, como objeciones política, religiosa, lo que sea, como afirmar una posición. Yo creo que el OMS es un poco eso, como que hay más disposición, en este caso religiosa, que netamente artística. Y lo que queda es eso, po, un resultado quizás un poco más tosco, más bruto, más duro, más explícito, como las letras, si bien hablan de algo que se puede sentir como bien esotérico, no son necesariamente letras como particularmente etéreas, de hecho lo contrario, son como bien explícitas. Y eso le quita cierto valor no sé, al aura que podría tener un disco así. Sobre todo porque ese disco tiene elementos como bien de shoegaze, ¿cachai? Tiene como esa onda más etérea en el papel, pero en la ejecución no lo es tanto. Em, y bueno, todas esas cosas en el Private Music están resueltas de mejor manera, po. Pero no están solo mejor resueltas en el Private Music, han estado mejor resueltas siempre. Quizás, de nuevo, como digo, el Adrenaline dejándolo como excepción, y bueno, y el Gore también siempre han tenido ese equilibrio bien realizado. Entonces, claro, es raro como Sí, eh, es, esa, esa explicitación. Pero dale, por favor. sí, como tú decís, Deftones es como una banda de dualidades. Claro. Yo me acuerdo de haber escuchado el Koino Yokan súper chico y justamente me pegó mucho en cómo combinaban esos elementos más agresivos con los cantos más poperos, por así decirlo. O sea, es una dualidad que siempre ha estado en Deftones, desde el White Pony en adelante. O sea, el Saturday Night Wrist, también lo mismo. Tiene versos muy coreables, tiene agresión, tiene canciones que el Chino Moreno se está desgarrando y el otro, a la otra canción como que hace no sé, pues una canción así como una balada, por así decirlo. Que cosa Ahí va que pasa también acá en el Private Music. Eh, y como tú decís, también yo creo que también trae eso del OMS, que es un poco la espiritualidad, por así decirlo. O sea, viendo las letras de este disco, también juega con eso, creo yo. Pero claro, está enfocado en un poco más, como dice el título, en música privada, un poco más fanservice, por así decirlo. Que también lo había leído en algún lado, que es como un disco hecho para los fans, pero que siento yo que es como un disco hecho para los fans, pero en el sentido de la pertenencia, sí, en el sentido de la comunión, de, de como liberarse así como de esas barreras mentales, por así decirlo, en algunas letras que hablan de eso, y que también hay espiritualidad, por ejemplo, no sé si vamos a hablar como ya del disco o Sí, dale, prefiero, dale. sí. Sí, por ejemplo, en el single, el Milk of the Madonna, ¿Mm? em, habla un poco de estos paisajes como más religiosos, como más centrado en eso, al igual que Lonsky, pero desde el lado del budismo acá como ya literalmente como la Biblia. Eh, Siento yo que ahí como que también eh, como que se encuentra con esa retórica, por así decirlo,
de la dualidad, en donde hay canciones agresivas, pero también con este sentido de espíritu ley. No sé si me llego a entender así. Sí, sí. Me quedé pensando en, claro, como de repente o sea, un pequeño alcance, pero antes de entrar al Private Music, pero sí de repente la influencia de OMS, ponte tú esa, o sea, de OMS, de Deftones, esa banda Loath o Loathy, no sé cómo se dirá, pero la Lucy, cachai, ¿no? sí, sí. Esa banda como que es solo la cara sensible de Deftones, porque no, ¿cachai? No tiene la... Banda. Defton igual es una banda que ciertamente es muy, muy, muy influencial, Sí, influyente. Desde Chevelle, por ejemplo. bueno, eh, Fleshwater también. Fleshwater sería como... Freshwater. Fleshwater sería el caso opuesto a Loath, porque ellos agarraron como la otra, la cara a Ron de La Ford, otra por banda, así decir. sí, sí. Y Eh, ya desde el principio que fue influyente Defton. sí, Eso es lo. bueno, ya pero sí hablando del Private Music, bueno, el título obviamente es una aproximación sexual, pues sí, o sea, hay un indicio a la privacidad y al encuentro privado con uno mismo. Eh, no me acuerdo, cacha el ejemplo nada que ver que voy a hacer, pero cuando salió el libro de Jorge González, él habló mucho en las entrevistas de que sí, pues que también era como un disco para escuchar en la pieza y que la sensualidad y las canciones románticas que ofrecía ese disco, que son algunas, no son menores, eh, iban precisamente a ese lado, pues como a la privacidad, ¿cachai? A la soledad, como a experiencias en ese sentido. En alguna medida es verdad, pues no son ya, contando el corazón es como un disco de Jorge González para estos efectos de lo que estoy conversando. No son ese tipo de cantos bombásticos, no son el tipo de canción melódica del homónimo, no es la experimentación del mi destino o el futuro se fue. ¿Cachai? Em, y acá el Private Music también, o sea, en ningún momento hay una salida a Don the Ford o Adrenaline, bueno, ni White Pony, que también tiene sus momentos como medio agresor. Em, Ni tampoco lo que quedó de eso en el Saturday Night Risk ni ¿cómo se llama el que viene después? Ni el Diamond Eyes. Y hay uno que no hemos saltado, que es el homónimo, que claro, el homónimo es como quizás un disco dentro del corto plazo nostálgico, po. Después del White Pony como que intenta volver un poco la época pre-White Pony, claro, y se siente como un disco medio en chunga. No sé si te pasa lo mismo. Ni tanto, o sea, yo igual como que lo aprecio harto porque es como una cara bien agresiva de Defton. Sí, O, sí, sí. claro, es una cara que. Y de hecho tiene una de de las canciones que más me gustan de Defton, como Minerva, Hexagram. Eh, es un buen disco, yo lo encuentro. No, no, sí, yo también, pero con chunga me refiero a claro, es como esta agresividad ya Como más. sin la disciplina de un Aaron de Ford, por ejemplo. Ah, claro, sí. Pero bueno, Claro, que la Ronde Sur es muy, igual es temprano ese disco y es muy, ¿cómo decirlo? Como que mezcla justamente la parte nu metalera con el metal alternativo como a la perfección casi. sí, no, sí, ese es excelente. Sí. No, es un o sea, es un gran disco de nu metal sin necesariamente serlo. Claro. No, la cagó. Bueno, ¿qué pasa con el Private Music? Bueno, lo primero, claro, es invitación. Y que todo el Little Fan Service me parece bien porque hace conexión con lo primero que hablamos, que fue la forma un poco de presentar el disco al mundo, bueno, es decir eso también es una forma de decir la forma de venderlo, pues, la forma de marketearlo. Em, que en este caso es claro, como una experiencia, digamos. Bueno, lo de la portada verde, que en mi opinión no es casualidad. Obviamente hay gente detrás, esto no es solo la banda, hay como un equipo, un ilustrador, gente que está pendiente, que identifica ese tipo de cosas y las discute y las aprueba. Pero también, claro, el nombre, la estética, esta wea es muy de metalero llorón, pero igual la tengo que mencionar. Eso de poner los títulos en minúscula, ¿cachai? Son como estéticamente placenteros, ¿cachai? Que van de la mano con, bueno, lo que nos compete a nosotros, que es la música.
y que es así también. Hay como una capa de sonidos muy bien definida, quizás como nunca, en el sentido que creo que ningún disco de Deftones suena tan, bueno, quizás el Adrenaline, porque es como el más definido en un solo género. eh, pero aparte del Adrenaline, que cacha que es el primero, y ahora volviendo al que hasta ahora es el último, ninguno tiene como un sonido tan parejo, ¿cachai? Como sin tantas salidas de libreto. Y por lo mismo se siente tan fluido, ¿cachai? Y se siente como tan en contraposición de la propuesta de OMS, que es como tan dicotómica, como que no logra juntar una parte con la otra. Pero bueno, pues, si queréis pasamos a hablar de algunas canciones, no todas, obviamente, pero algunas Sí. en particular. O sea, yo quería recalcar que, por ejemplo, Deftones siempre ha tenido como una intro, un opener así como potente. O sea, por ejemplo, la de Fate Seira, Hole in the Earth. Acá igual, pues en My Mind is a Mountain, por ejemplo, la primera canción, que ciertamente tiene como un riff parecido a Urantia del OMS, Sí, pero es un single increíble, o sea, como que te lo tira al tiro como al choque. Y, y yo creo que se agradece eso, igual que los cierres. Los cierres igual siempre han sido como canciones fuertes en Deftones. Y esa, My Mind is a Mountain, junto con la que cierra, que si no mal no me equivoco es, ¿cómo que se Departing the llama Body. la? The Party in the Body, que también es como, y tiene una intro súper rara, yo no sé quién es el que canta la parte de la introducción de esa canción. Em, entonces, eso, porque Deftones siempre ha hecho, ¿cómo se llama esto? Canciones que empiezan muy bien los discos. Sí. No sé si... Pucha, me alata justo contradecirte, pero sí, es que a mí me pasó que esta la encontré particularmente, no la canción, pero sí las primeras partes la encontré más la intro tontas. del Sí, My Mind is a Mountain. sí, ese riff el que tú mencioné que se parece a Durante, en Durante lo encontré mejor resuelto y aquí quizá un poco muy tosco, como eso de juntar la guitarra con la batería, quizá era un poco inmaduro y como que no va con... Es un poco breakdown, ¿no? Y como que no va un poco con la línea del disco que bueno, que no es de breakdown. Hay una canción que termina con un breakdown, o sea, algo similar a un breakdown, que es Infinite Source. Infinite Source. Eso termina como con un Eh, breakdown, o algo parecido. sí, si mal no me equivoco, sí. Pero... ¿qué iba a decir? Ah, sí, la otra canción que me llamó la atención igual es, creo que se llama CXZ. Sí, Sí, que igual es como más frenética, como que es bien gritona, pero claro, no, sin llegar como a esos niveles de, no sé, un Elite o un Rats. Pero claro, también tiene como ese sello distintivo de Deftones que, que se aprecia en esa dualidad. Y la otra que también la encontré igual un poco como yéndose hacia el OMS en la canción Souvenirs, que también tiene como esas capas de post-metal. sí, cierto. Tiene como una coda que se parece como a Pompeii. Tiene una coda ambiental que es como un Dark Ambient, no sé, es como Deftones queriendo ser ambient tipo Tim Hacker. Eh, igual yo creo que se aprecia, pero siento yo que en Pompeii suena un poco mejor esa parte. O sea, en el disco de LOMS. Em, claro, y la otra que me parece más o menos como la balada, claramente I think about you all the time. Es como ese respiro emocional que tiene Deftones. Sí, o Em, sea, es la que es distintivamente más emocional, porque igual son más o menos todas particularmente piola. O sea, no, piola no es la mejor palabra.
No en el sentido emocional, sino que más bien romántica, por así decirlo. Ah, Es también, sí. como la parte como ya hablando ya como en una relación, porque las otras canciones tienen su emotividad, o sea, Deftones siempre ha sido así, pero tienen como una introspección más hablando de uno mismo. Está como que ya está hablándole a alguien así como en específico. Y claro, siempre es bueno tener esa balada, es bueno tener como ese respiro, por así decirlo, en los discos de Deftones. Eh, y sobre todo que después se pega ese single que es Milk of the Madonna, que yo creo que es como una de las mejores canciones del disco. No sé si te pasa a ti eso. Y de hecho, diría yo que es una de las mejores canciones, así como de Deftones de los últimos tiempos. Sí, o sea, una de las mejores acabadas y por eso fue sencillo también, pues sí. Sí, por eso se fue sencillo. Sí, no, no sé si es mi favorita. A mí las que más me gustaron fueron CXZ y Metal Dream, que encontré que fueron las que cumplen con ser más melódicamente aplacibles. Tienen como las melodías más aplacibles, más melancólicas, más memorables. Hay como un juego con las tonalidades que entre los altos y bajos que uno, o por lo menos a mí personalmente, me generan como un placer como visceral que no puedo evitar. Y, y me recuerdan a un Saturday Night Wrist, puede ser. Yo en general, Sí, Metal Dream. Metal Dream sí, po, sí. Sí, Metal Dream totalmente. Claro que con esta, de nuevo, insisto, con este sello de producción muy del Private Music, ¿cachai? Como que otras canciones, otros discos de Deftones, como que un poco la producción permea según las necesidades de la canción. No es el caso de este disco, como que aquí todo un poco se adapta a esto, po. Y de nuevo, como que, insisto, la fluidez, pues si I Think About You All the Time, como que tiene, o sea, siendo una canción hecha y derecha, digamos, como que tiene cierto dejo de interludio, sobre todo hacia el final, que como que permite muy bien la transición a Milk of the Madonna, cosa que potencia Milk of the Madonna, por supuesto. Y también se dan otras circunstancias, pues por ejemplo, al principio My Mind is a Mountain termina con, o sea, no me acuerdo exactamente cómo termina, pero si es, entiendo que es una pausa que admite que ese acorde con el que parte Locked Club casi se sienta parte de la misma canción. No sé si me explico. Eh, de hecho, cuando lo escuché Claro. por primera vez, y bueno, las primeras veces Mm. que uno como que escucha los discos sin reconocer todas las canciones todavía, esa fue mi sensación, porque era la misma canción, hasta que ya finalmente caché cuándo empezaba una y cuándo terminaba la otra. Eh, y eso se da mucho, por eso a veces habla mal de los discos, porque es como que, no sé, porque son medios monocordes, que uno no sabe cuándo empieza y cuándo termina cada canción, porque son todas muy parecidas. No siento que ese sea el caso aquí. Hay como una Yo tampoco estética, siento eso. sí, hay como una estética. Es como una estética común que juega muy a beneficio. Yo no creo que pase eso en este disco. Eh, Voy a recitar como un ejemplo como de transiciones como perfecta, el Enema of the State de Blink 182, ¿Ya? eh, que hay como, no sé, cuatro canciones que se van como correlacionando, por así decirlo, y que tú lo sentís como un flujo así. Yo creo que aquí pasa eso en el principio, y justamente en esa la que estaba hablando, ¿Bloque Club? I Ah, think ya. about you all the time, Sí, sí. que también como que esas transiciones yo creo que las hacen aquí muy bien Deftones, o sea, como, no sé, no se me ocurre otro disco en donde hagan como ese tipo de transiciones, quizá el White Pony, no sé, Oh, es no que se me White Pony, ocurre como... cada canción tiene una personalidad tan Es única que, que. claro, claro, el White Pony es como hablar de una liga mayor, pues, entonces... em, pero acá se siente bastante como realizada esas transiciones. Yo no diría que es como un monocorde, como decís. Eh, Sobre todo, por ejemplo, en Lock Club, como que ahí está como Chino Moreno haciendo como como, como recitando la canción. Eso igual lo encontré interesante, como que empieza como recitando el tema. Sí, Es algo como bien interesante de ver. Y después está Ecdysis, que es como más industrial, la primera parte de la canción. Igual como que
Y después viene, creo que Infinite Source, ¿o ¿no? Sí. Bueno, Infinite Source es extraño porque como que nunca, bueno, siempre había vulnerabilidad en las letras de Deftones, pero en esta canción en específico está hablando como que si estuvieran despidiendo casi, casi, casi. Es como Deftones hablándole al público, em, diciendo como que esta es nuestra última actuación, por así decirlo, en nuestro último concierto. Eso no tampoco quería recalcarlo porque no la había escuchado como en una lírica así como tan nostálgica en alguna otra canción anterior. Y porque tampoco tienen tantas canciones a nombre de la banda. Son Claro, más a nombre del hablante lírico, que no necesariamente es Moreno. Hablando de Moreno, hablemos un poco de las inflexiones vocales que hay, que, bueno, se ha hablado, po. Se ha hablado de si ya es mucho, si ya es un poco anticuado insistir con el hip hop, que en este caso no es hip hop exactamente, es como un flow. Está déjame ver Cat aquí. Hans. ¿Cuál, perdón? Cat Hans, sí. Y En Cat Hans se ve como. Cat Hans que tiene como, puta, esta weá que es muy around the fork, que es como un intento así que no termina de despegar. Em, ¿qué te parece a ti con esa? ¿Cómo lo digo? Es que no, es como una, yo creo que la expresión más justa sería como decisión estética, eh, porque al final es eso, pues, no es que decida rapear en los términos en los que se rapearía en un disco de nu metal, partiendo porque este no es un disco de nu metal, eh, y tampoco hace tanto con ello, ¿cachai? Por lo que No, y digo, como tampoco que en. tiene una decisión estética nomás. Y además que no es una. Son como versos cortos, no es como que toda la canción sea así, sino que hace esas inflexiones y te tira como un coro así súper oreja. Es como que, bueno, es la dualidad de estos, hablando nuevamente de eso, Sí, pero yo no encuentro que sea como algo como, no sé, así como anticuado, por así decirlo, no, para nada. Yo encuentro que es como esta decisión estética como para partir un tema un poco así como apretado, bien tenso, y ahí te tira así como el coro oreja. bueno. Sí, pues que hay cosas que, bueno, esto no tiene que ver con el disco y no tiene que ver tampoco como con la discografía de Deftones, pero no sé si he visto videos de Deftones tocando en vivo ahora y sí, pues hay cosas que se ven un poco anticuadas respecto Pero en vivo, a- deciste, ¿o no? sí, en vivo de hoy, pero de canciones antiguas. Ya. Ponte tú Ah, ya, ok. canciones como Head Up, ponte tú, que originalmente era con los guturales del bajista que falleció, el que le dedicaron el Diamond Eyes, tiene un nombre, Chichenk. Chichen. Y en esa canción además canta el Max Cavalera, po. De hecho, lo que canta es Sí, Soulfly, o Fly Soul, no sé qué wea, pero fue lo que le dio finalmente el nombre a Soulfly, la banda que tuvo después de Sepultura. Y, y claro, pues ahora no canta así, pues. De hecho, hay muchos de esos gritos que se los cede al público. em, claro. y yo creo que hay una parte de mí que dice como, estoy hablando como más de fanático y por eso como que intercruzo performance en vivo con discografía. Dice, ya déjenlo nomás. Si no le interesa la parte no metalera, no la toquen nomás. Y eso incluye, por cierto, el rapeo. No digo el hip hopeo, digo la inflexión rapera. ¿Cachai? La de Code Hems. Y eso entra un poco en el saco del fanservice que tú mencionas, siento yo, sinceramente. Sí. Eh, bueno, igual es que, por ejemplo, los gritos de Chino Moreno son súper exigentes. Yo creo que en vivo ya es muy difícil como. Se ven anticuados, puede ser. Y las versiones más hip hop, esas inflexiones más nu metaleras, claro, en Cut Hands y se ven solo en esa canción, diría yo, como que en las otras son como bien como escuetas.
No, Sí, no es como una tónica del disco eso. no, no. Pero al mismo tiempo Em, eso hace raro que esté. claro, o sea, hablando de eso, de cómo el fanservice, por así decirlo, eh, God Hands, siendo no una canción como totalmente de nu metal, claro, pues el guiño nostálgico, totalmente. Em, que igual pasa en otras canciones, eh, no tanto como en esta, pero sí como hablábamos de I Think About You All the Time o no sé qué otra canción puede recurrir a a como algo más regresivo en el tiempo. Em, O sea, yo siento que este es un eh, disco para la gente que está como en la... que su Deftones es Saturday Night Wrist y Diamond Eyes. Como, sí. es como el público No, objetivo. Koi no Yokan igual, pero bueno, no sé, creo que Carpenter dijo que era como una mezcla entre el Koi no Yokan y el OMS. Igual Yo no podría lo ser. veo. El OMS quizás por la Mm, producción, pues. el OMS diría como por la producción justamente, quizás algunos riffs tienen como esa versión más OMS, pero claro, pues este es como más etéreo, es como más brumoso. Sí. El sonido es mucho más, un poco más apretado igual el sonido, no es tan como, no es tan rifero como el OMS, pero sí es ruidoso. No sé si te pasa eso, por ejemplo, Sí, 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 en sí, Milk sí. of the Madonna es súper ruidosa la intro, es como, hay canciones igual como bien ruidosas en el ruido, no en el riff, a eso me refiero. Es que es una forma de tocar también, pues. Como, Claro, claro, todas las cuerdas, mucho tiempo. Sí. pero claro, el sonido no es la palabra diluirse, pero sí se abruma, es como bien etéreo el No, sonido. y hay una capa como de pedales extra, de seguramente sintetizadores también, Claro, también. que le dan como ese cuerpo, po. Eh, y que por lo mismo es más fácil de controlar, como ya estamos en una época en la que todo esto es digital y muchas cosas son efectos posteriores de, como de postproducción. Podéis controlar que todo suene más o menos lineal, ¿cachai? Como que, insisto, que no hayan Mm. salido de libreto. Y que se ve bien en el disco porque es como tan apretado y tan conciso el disco que como decíamos, fluye tan bien Sí, sí, que su mayor virtud es la fluidez, que claro, sí, po. depende un poco de la, eh, de lo, no forzada que está esa fluidez, sino de lo decidida que está. Porque no sé, pues, la misma fluidez que uno puede ver en el White Pony, claro, feitichera, feiticer, no sé, tiene su fluido, o sea, fluye hasta Digital Bad porque Digital Bad es como mucho más lenta, más etérea cerca de la balada, el lead más pesada, ¿cachai? RS Queen también, no sé, como que hay un traspaso, sobre todo la segunda mitad como que es como un catálogo de Deftones, así como tenéis no sé, pues está Teenager, por ejemplo, ¿cachai? Está Knife Party, está Corea, como que cada una con un perfil tan distinto que por lo mismo te invita como a ese, o sea, ese safari de alternativas. Y, y claro, yo creo que cuando mencionáis el Enema of the State, quizá iba por ahí, po, ¿no? Como cada personalidad tan distintiva y también conectada una con la otra, no es lo mismo que tenerlas todas conectadas porque suenan más o menos parecidas, ¿cachai? Por- no sé, yo hace poco en el recomiendo con el Luis hablamos del disco de Bodega Club, y yo decía que era como un ejercicio sonoro, porque en el fondo es eso, o sea, estos gallos como que eh, discernieron una gama de sonidos e hicieron como un disco que, bueno, dura 25 minutos, es cortito, pero a través de eso como que explotan lo que pueden hacer con esa paleta, ¿cachai? Y yo creo que aquí es lo mismo, o sea, tienen como estos recursos a su disposición, Deftones, en el Private Music, y se mueven dentro como un espacio más o menos delimitado, pero, no sé, pues como de forma muy efectiva. Como lo que algunas veces se dice de AC/DC, ¿cachai? Como el buen AC/DC, como el Dirty Deeds o el Let There Be Rock.
Claro, como qué gran, o los Ramones, qué gran capacidad de hacer tan buena música, habiendo decididamente entrado a un circuito de recursos tan limitados, ¿cachai? Aquí me pasa un poco eso, en oposición a lo que me pasaría apreciando un White Pony o un Koi no Yoga o un Saturday Night Wrist. Porque tampoco es que uno puede como separar algunas canciones y decir como, no sé, no sé, esta es la que cumple con tales características. Por ejemplo, pensemos en discusiones de disco de este año, ya, de Turnstile. ¿Cachai? Como que se discutía mucho así, pues, estas dos son las más rápidas, esta es la que se parece a la tal cual del disco anterior, esta es como para saltar, esta es como para mochear, no sé, como que habían Mm. identidades que podían sacar algunas del marco general en el que estaban inscritas todas. Yo diría que aquí eso difícilmente pasa, salvo las que suben más por su buena calidad como composiciones. Y yo ¿Cachai? diría que son como el single. Que sí, no El, sé si lamentablemente, pero sí, efectivamente son los singles. mm, Aunque, claro, Infinite Source también podría caer en ese espectro, pero claro, Y no es Metal tan Dream también. identitaria. No es tan identitaria como un Digital Bad, un Knife Party, no. Un Claro. Passengers, un Change, Hoy no. Passenger. Sí. Eh, Qué raro, porque Passenger es como una canción tan introspectiva, pero con tanta identidad. Es que, claro, la dualidad entre Chino Moreno y Maynard, ahí claro, con una perfección misma. Em, Sí, Eso son bien distintas todas la segunda mitad del White Pony. Dale. quiz- hubiese sido interesante igual como ver como un featuring acá igual. Que creo que es como un verso nomás, que tampoco sé quién es el que canta en la parte final del disco, el último tema. Em, Quizá hubiese sido interesante ver eso. No sé. ¿Será Puede que rememorando así como canciones, así como Mine del Saturday Night Wrist ese es con con Serj sí, Tankian pues, el de System? Sí. o Passengers, por así decirlo. Em, O la del OMS que termina con esos chasquidos de dedos. ¿Cómo se llama esa canción? Se me olvidó el nombre, pero ¿Cachai quién sé lo cuál hace, es. no? ¿Quién lo hace? No sé. Zach Hill, baterista de Dead Grips. Ah, el de Dead Grip, sí. Sí, No cachaba, no tenía ni idea. un gran baterista, lo pusieron a chasquear los dedos. Sí. Es que quizá eso va muy en Em, contra de eso sí de hubiese la. sido Mail Brat, como featuring y esas cosas. Sí, Melbrat. Em, sí, yo creo que podría haber sido interesante, quizás igual como que iba en contra de como la propuesta del disco. Igual, Bueno, si se como llama más Bregat Versus, privado, sí, más. sí. Sí, pues, puede ser. Igual que también quizás me faltó la canción gritona, por así decirlo. La canción así, Elite. Em, pero claro, como estaba hablando, igual como que siento que, claro, como que contradice un poco el sentido del private music. Em, Es que mucha gente que habló pero. como de que los Deftones estaban jugando en su sonido basal. Y yo como que mm, estoy de acuerdo, pero no siento que eso implique necesariamente que cubrieron todo su sonido basal, ¿cachai? Porque eso incluye canciones más agresivas, incluye canciones de nu metal, incluye baladas. Y aquí no necesariamente hay baladas, hay como canciones más pausadas, pero baladas significa otra cosa para mí. Baladas, por ejemplo, puede ser, déjame ver cómo se llama. Si quieres, habla por mientras. Déjame buscar. o sea, bueno, I Think You About You to Them Sí, eso es lo más parecido, es, sí. es como la más cercana a una balada. Rivier, Pero igual, ¿cuál? Rivier, que es Ah, el tema extra del Saturday. ¿es el tema extra? Sí. ¿No es como el cierre? No, no, en el disco original no. Yo tampoco tenía idea de eso. Yo pensé que cerraban con eso. No, no. Eh, Estaba hablando Baladas. de las baladas. Claro, la que hablábamos es como la más cercana, pero claro, es como tú decías, una especie como de interludio
para tirarte Milk of the Madonna. El final, por lo menos, sí, Em, pues, sí. sí. Eh, ¿Qué más? No, no sé, yo no sé si tengo tantas más apreciaciones como que, en términos como de, ya como retórica y de cómo se ha discutido este disco, siento que hubo más expectativas que reacciones. Eh, se habló más de lo que se venía de lo que se vino, ¿cachai? Como, bueno, creo que ya lo dije, o sea, más expectativas que previas a que saliera como reacciones posteriores. Hubieron, de hecho, en Santiago mismo eventos de prelanzamiento, que por supuesto que eran muy taquilleros y todo, porque es Deftones y Deftones es una banda taquilla hoy día. Em, pero, pero fuera de eso, no sé, como que quedó un poco ahí nomás. Más que, bueno, ya esto quizás, no sé si es más personal o no creo que sea más personal, pero también cuando uno le importa esta cuestión de la música y todo, y investiga discos, claro, Deftones no compite solo con discos de, por ejemplo, metal alternativo para estos efectos, o discos de pop, o qué sé yo, o de rock, ya pongámoslo en estas, pongámoslo para estos efectos, que este es un disco de rock, como que lo vamos a comparar con otros discos de rock. Claro, hay discos de rock más interesantes y mejores, y si es por hablar de metal también, de hecho en Chile hay. Y si es por hablar de música en general, no sé, pues, estamos grabando esto un sábado, ayer salió el de Big Thief y el de La Dispute, como que ahí está la mano de, no sé, como una competencia mayor en general. Entonces, claro, como que se olvidan algunas cosas, ¿no? De hecho, como que hasta lo pensé cuando te introduje y mencioné el disco de FK Twigs, que quizás para peor salió a principios de año, y como que se olvida un poco ya cuando en diciembre empiezan a salir las listas, ¿cachai? Como que no es una buena jugada y no se lo merecen, pues si son buenos discos. ¿Cachai? Mm, Es lo que los gringos le dicen el rollout, como la campaña. Fue un buen rollout, fue un buen disco, no necesariamente tan buena. No sé si va a haber tan buen legado. Y a mí me pasa con bandas que uno tiene como el tiempo para ver en vivo cómo va saliendo tanta música. Uno empieza a pensar, pues, cómo va a resistir esto en el futuro. Y yo supongo que tú escucháis Deftones desde que salió el Coin No Yokan, ¿o no? O sea, sí, te acuerdas de que salió? Esa es mi pregunta. sí, la primera aproximación que tuve de Deftones fue el Koi no Yokan. O sea, ni siquiera el White Pony, después escuché el White Pony. Ya, bueno. Em, entonces, claro, pues tenía un ejemplo de un disco de haber vivido en directo, un disco que hoy día se considera de los mejores, de hecho, para algunos el mejor, y sigue sobreviviendo así en la discusión y como en la mitología de su discografía, pues. También viviste el Gore, que es todo lo contrario, el OMS, ¿cachai? Que hoy día está como medio invisibilizado, y lo más seguro es que se mantenga así, sin necesariamente ser malo ni nada. Entonces, claro, ahí uno inevitablemente se cuestiona cuál será el futuro del private music, po. Yo me acuerdo de cuando anunciaron el Gore, había así como también como un marketing y una expectativa así brutal, y bueno, ahí no quedó en nada, po. En ese tiempo, claro, el último era el Koi no Yokan, entonces era natural que la expectativa fuera tan grande. Una vara muy alta de Sí, llenar. El Koi no Yokan ha sobrevivido incluso siendo como... Es raro porque el Koi no Yokan es... No diría que es como el White Pony en trascendencia, pero sí en la época que salió, sí fue muy trascendente. En los 2010, que claramente había como metal alternativo súper interesante, pero claro, quizá faltaba como el disco de metal alternativo. claro, Cosa que no pasaba como en los 2000 o en los 90, que ahí habían muchos discos de al metal increíbles. sí. Claro, fue como Y una este disco, capitalización y además viniendo de una banda veterana. claro, y no sé cómo será en el Private Music, porque discos de metal alternativo de los años 20 El que siempre se menciona es podríamos el de contar algunos. Freshwater, podría ser. The Freshwater, sí, Pero ese es más. Sí,
un poco más bruto en general, ¿cachai? Más tosco. Y es más Deftones, no siendo un disco de Deftones, como está tan influenciado y como es tan inevitable pensar en Deftones, claro, pasa por ese filtro, raro. Sí, pues. Pero Freshwater, claro, es como el Defton más rifero. Y, y es raro porque lo que he visto en redes sociales, por así decirlo, es que, claro, este disco, el Private Music, suena como Deftones. O sea, como, es cliché decirlo, pero es Deftones sonando como Deftones. Y no sé si están así tampoco. Yo creo, Eh, yo creo que sí, pero no todo el sí, espectro de Deftones, eso decían antes. claro, no todo el espectro de Deftones. Sí, pues solo es, o sea, principalmente Saturday Night y Diamond Eyes. Porque el Koi no Yogan igual no solo es mejor, sino que también es como más único, o más centrado en su propia producción y estilo. Claro, en el Koi no Yokan tú podéis tener, no sé, 5 canciones, 6 canciones que son, podrían ser singles, por así decirlo. Claro, Canciones, cuestiones, sí. canciones que tú la escucháis sola y te decís, ah, está bien, ¿cachai? En este no, po. Este, una o dos, pero, pero claro, como la trascendencia, no sé cómo verla. Yo creo que es un disco interesante como para la época del metal alternativo. Em, yo no diría que está como diluido ni nada por el estilo, pero sí está como, por así decirlo, buscando todavía su cara, con su cara visible. ¿El disco o la banda? No, no, en general el género, así como es de Ah, la época, de los años 20, de los 20. sí, pues y eso que en rigor tendría como todas las posibilidades de mostrarse comercialmente, porque hay gente como que aparentemente, sobre todo gente joven, que es la que potencia estas cosas eh, viralmente, que le interesa esta estética, pues. Quizás lo más cercano es como el metal alternativo que intersecta con el metalcore. Eh, Como me refiero, Loath y todo eso. no, como Lost, tú decís, no, yo digo como puta, todas estas weas que son como el hoyo, como Bad Omens, Fallen in Rebellion, Ah, Sleep Talk, esa Sleep wea. Token, esas weas así. Claro. Pero Eh, son bandas tan. Ahí sí que son pilotos automáticos. sí, y de bajas capacidades también. No, sí, Sí. son bien malas. Además que no sé si, no sé si son tan exitosas. O sea, son mainstream y todo, pero Yo no creo sé que si Sleep tanto. Talk por ahí ha tenido como su buen mainstream, pero no sé. Hasta por ahí también, como tú decís. Claro, no sé, una banda, a ver, ¿qué puede ser? Puta, es que metal es complicado. Code Orange era como la que le iba a romper y cagaron con la pandemia. Sí. Cuando Poppy, coincidió por el. ejemplo, Poppy igual es Sí, como una cara. Poppy es como metal alternativo, pues. Pues sí, aplicaría. Sí. Que una cara nueva, por decir. Claro, al mismo tiempo que todo esto es como nuevo, entre comillas, porque todo esto es como nuevo de Entre los comillas, últimos claro. 10 años, sí. Claro, sí. Mm. Sí, Por pues eso, Poppy, entonces, Poppy es un buen como. ejemplo. Como cara del metal alternativo de los 20 claro, se posiciona muy bien el Private Music. O sea, como metal alternativo en general, ahí no sé, Sí, pero es que, claro, pues, también habría que ver cuál es la competencia, que quizás tampoco es tan alta, por eso. ni tan interesante. Mm. Ya, bro, yo no sé si tengo más que agregar, sinceramente. Creo que es un disco el que, puta, con todo el cariño que uno le puede tener a la banda, no sé si se puede decir tanto, la verdad. Salvo lo que dijimos, que igual hablamos su buen rato. ¿Tienes algo más que agregar? Em,
O algo más que No agregar mucho. de otra cosa. O De ahí, sea, lo único que me acuerdo es que creo que, no sé si cambiaron el productor en este disco, no estoy seguro, pero parece que sí. ya, O no. parece que no es como el productor como más anclado que era Terry Date. Ese era el de Lom. Eh, pero no estoy seguro, no estoy seguro. A ver, Quizás estoy mintiendo. busquemos el tiro. Eh, bueno, ahora en Google se escribe una pregunta, te la responde con inteligencia Sí, era artificial. Terry Date en OMS, sí. Y ahora es. eh, Nick con un apellido muy extraño. No sé cómo pronunciarlo. Raskulinek, algo así. Raskulinex, sí, algo así. Sí. Em, sí, no sé, o sea, supongo que al final manda la producción por sobre el La productor, producción. pues sí, no Mm. sé, que. Bueno, el Death Magnetic de Metallica lo produce Rick Rubin. Ahí están los resultados. Ese disco suena súper tarro. Eso. Y Rick Rubin, po, weón. Ah, Hay cachado que Rick Rubin ahora se la da como de chamán y dice que no sabe de sí. producción y la wea. Buen Un chanta. personaje chistoso igual Rick Rubin. Como que- Hay una no, yo serie que hizo con un canal, no me acuerdo cuál, pero un canal gringo. En Estados Unidos hay muchos canales, más de los que uno cree. Pero terminó en streaming de Hulu, que eso significa que para Latinoamérica es Disney, que se llama McCartney 1234, que son unas conversaciones que tiene McCartney con Rick Rubin. Y bueno, Rick Rubin es cero aporte. Están como al frente de una mesa de sonido, escuchando canciones de los Beatles, y como que le suben y le bajan a las distintas pistas, y es chistoso porque, claro, el Rick Rubin está embobado porque está al lado de McCartney, y McCartney está hablando de ingeniería del sonido, y cuenta así como, no, esta pista la hicimos de tal forma, y esta weá yo la toqué así, no sé qué, y mira, si le bajáis el volumen o le subí el volumen, podéis escuchar a tal weón riéndose. Y es raro porque el weón, de nuevo, es cero aporte, y de hecho sacó un libro que se llama, no me acuerdo el nombre, pero la portada sale como un círculo con un punto en medio, que es como un libro sobre la inspiración y un libro que he aprendido mucho más en círculos como de autoayuda que melómanos, ¿cachai? Porque son como puras frases sueltas, así como de encontrar la creatividad, y bueno, el libro es malito, así son puras weas así como cuando escuchas música, cierra los ojos. Y son como textos cortos por cada página. No, sí se volvió loco Rick Rubin. No sé si sigue produciendo en todo caso. yo creo que sí. Debe ser caro. Sí. De ser caro, pero yo creo que sí. Pero bueno, un personaje chistoso igual que el guitarrista de estos. Sí, que sigue tocando. De hecho, ahora que empezaron a tocar la gira del Project Music, tocó ¿cómo se llama? En Canadá. No sé. Que ahora tienen a otro guitarrista como acompañante igual. Y creo que también canta, pues hace lo que hacía el Mm, Chili Peppers. sí, Sí, pues ese es el que puede salir de Estados Unidos. sí. Que entiendo que originalmente el Carpenter no podía salir porque era antivacuna y no tenía los permisos y esas cosas, y ahora No tenía los como. permisos, claro. Pero ahora es como porque le da miedo viajar en avión tanto a lugares tan lejanos. Claro, quería que como una algo más razonable que ser antivacuna. Ah, pues no sé si te siguen pidiendo permiso. No, no tengo idea, la verdad. Bueno, así con Deftones, pues. Bueno, ni cagando es como tu disco favorito del año o algo así, po. Así que ni te pregunto mejor. No, no. Está dentro de los top 10 quizás. ¿10? Top- Ah, ¿te gustó Caleta entonces? ¿O 10 de metal? Sí, no, sí me gustó. No sé si el mejor disco de. No, el mejor disco de metal de Def Jam, Ah, bueno, sí. seguro. Y top 10 top 15 por ahí está. Podría estar ahí el Private Music. Vale. Ya, pues, bro. No sé qué. No, yo no tengo nada más que agregar. Eh, Eso en realidad. Bueno, Sí, queda despedirse nomás. Gracias a la gente por escuchar. Desde ahora en adelante, yo voy a estar en el canal de Luis sin delay una vez al mes recomendando discos chilenos. Así que me pueden ver ahí. Em,
para apaciguar la pega del segundo semestre, que salen muchos discos. Y además el Raimundo tiene más pega porque es profe. Así que eso, po, ya hay un capítulo arriba que es el de agosto. Sí, agosto. Y bueno, este podcast debería tener más capítulos. De hecho, deberíamos grabar pronto el de el libro del Macha con el Sebastián. Eso Bueno, pues, gracias por escuchar, gracias Tierna por participar, lo aprecio mucho. sí. Y cuando queráis volver, volver nomás. De hecho, te puedes autoinvitar, puedes decir, oye, que tengo ganas de comentar lo que sea, tal cosa, y se comenta. Eso, pues. Ya, pues, yo estoy agradecido de esta instancia, Ya, bacán. igualmente. Gracias por tu tiempo. Eso, pues. Buen fin de bro. Ya, Nos pues, vemos. nos vemos.